Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra plenaria regional del CMO Forum. Hoy con un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la evolución del marketing y específicamente ese rol del CMO en los últimos tiempos. Para esto contamos con unos invitados muy especiales, ya se los voy a presentar, miembros, aliados y amigos de nuestra comunidad en nuestro país y en los países en los que estamos. Primero, quiero invitarlos a que participen activamente de esta plenaria, pero con sus preguntas a través del chat y al final de hacer las presentaciones ya podrán participar, tendrán los micrófonos abiertos para que nos hagan sus comentarios, sus aportes y sus preguntas. Damos pues inicio, quiero presentarles a nuestro primer invitado, Pablo Agustín Londoño, asociado de Spencer Stuart. Pablo es abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración del Arthur Little School of Management de Boston y especialización en Mercadeo de la Universidad de Berkeley. Ha realizado diferentes programas, es reconocido por su talento como consultor, socio de la firma de reclutamiento ejecutivo Spencer Stuart, columnista de dinero y autor del blog ADN del talento y del canal de YouTube sobre empleabilidad. Lleva más de 20 años dedicado a este tema de la consultoría. Tenemos también a Gladys Elena Vega, vicepresidente de Talento y Sostenibilidad en Altran Investment y también presidente de ACRIP, la Federación de Gestión Humana en Colombia. Es educadora, coach, conferencista, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con posgrado en gestión humana, programas de alta gerencia y coach profesional. Actualmente, como lo mencionaba, es presidente de la Asociación de Recursos Humanos en Colombia, que se llama ACRIP. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando iniciativas en recursos humanos, diseñando e implementando modelos gerenciales. Desde hace 20 años ejerce roles de primera línea en temas de recursos humanos en compañías de diversas industrias y actualmente, como lo mencionaba, se encuentra en Altra Investment. Sandra López, también miembro de nuestra comunidad como aliado, es la CEO de SL Insights y Arqueotipos Consulting. Estudió psicología con enfoque en cultura y psicoanálisis, gerencia de publicidad, psicología de consumidor, máster en innovación, certificación en gamificación. Es madre de una niña de 13 años. Su objetivo como empresaria desde hace 21 años es llevar una mirada humana a las organizaciones e incentivar la construcción de un valor real para la sociedad por parte de las marcas. Ha co-creado metodologías y estrategias con diferentes marcas muy reconocidas como Tecnoquímicas, Bavaria, PepsiCo, Unilever, entre otras. Y como miembros de nuestra comunidad y de nuestros directorios tenemos a Martín Diarce, que hace parte de nuestra comunidad en Chile, en Argentina y de nuestro directorio. Martín es la cabeza de marketing y trade marketing para el Cono Sur en Alicor. Es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado en la industria de las bebidas en Colombia. Buena parte de su experiencia ha estado en Colombia. Y desde hace 3 años regresó a Argentina, de donde es original, donde es la cabeza, como lo mencionaba, de marketing y trade marketing de Alicor. Dentro del amplio mundo del marketing le apasiona changuear a los negocios, entendiendo las palancas que generan disrupción y aceleración. Y por último tenemos a Lucas. Lucas, te me perdiste aquí en la presentación. Lucas es también miembro de nuestra comunidad y de nuestro directorio CMOs en Colombia, vicepresidente de negocios del Grupo Familia, es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y MBA con distinción del Holt International Business School. Es apasionado por la estrategia y la transformación empresarial. Durante los 15 años ha participado en la construcción del negocio de consumo masivo en diferentes países en América Latina y ha hecho parte de juntas directivas y consultorías en diferentes sectores. Actualmente, como lo mencionaba, es vicepresidente de negocios del Grupo Familia, donde lidera innovación, marketing digital, analítica, branding y sostenibilidad para Sudamérica y el Caribe. A todos ustedes, mil gracias por aceptar esta invitación, por venir a abordar esta temática desde las diferentes perspectivas, que creo que será de mucha utilidad
y de mucho aprendizaje para todos en la comunidad. Así que bienvenidos, te doy paso a ti para que iniciemos, Pablo, contigo. Perfecto, mil gracias. Espérate, busco a ver dónde está la presentación que aquí no se ve. No sé si la están viendo o no. Ya, ahora sí. Sí, señor. Muy bien, bueno, pues primero muchas gracias a CXO Forum por la invitación. Hemos tenido contactos recurrentes con toda la comunidad y pues por supuesto además como socio de la multinacional de reclutamiento ejecutivo y de consultoría en talento Spencer Stuart, pues vivo fundamentalmente el talento de todos ustedes, o sea que es un placer compartir ideas y de eso se trata. Simplemente voy a utilizar el formato no solamente para que hablemos de reclutamiento y selección a nivel de lo que puede llegar a ser hoy en día las cabezas y los líderes de marketing, sino fundamentalmente para que hablemos de marketing, entre otras porque lo que tal vez ha cambiado fundamentalmente en el escenario, y esto lo sabe muy bien, por ejemplo, Gladys, que ha habido toda esta transformación que hemos tenido en el mundo de los recursos humanos, es de que hoy en día el reclutamiento ejecutivo y fundamentalmente a nivel de C-Level se está hablando del negocio, se está hablando de la estrategia y se está hablando de la coyuntura antes de perfilar. María Claudia me pedía el favor cuando conversamos hace unos días, Pablo, conversa del nuevo perfil del CMO, y yo creo que no se puede conversar del nuevo perfil del CMO sin entender un poco qué está sucediendo allá afuera, cuáles son las criticidades que se viven en las dinámicas de negocio, qué está pasando con el consumidor, qué está pasando con los budgets y con los presupuestos, qué dolores organizacionales tenemos alrededor pues, de todo este tipo de dinámicas que se han impactado por pandemia, pero que, ojo, venían antes de pandemia. Este no es un tema en donde pandemia haya simplemente cambiado la rueda, simplemente aceleró una cantidad de procesos que se veían venir desde hace tiempo. Kotler decía que el mercadeo no es el arte de encontrar formas inteligentes de deshacerse de lo que se fabrica, es ante todo el arte de crear un valor genuino para el cliente. Y creo que esta frase, y la escogí adrede, es tremendamente relevante porque si bien muchas de las organizaciones y seguramente algunas de las que ustedes representan pues sufrieron una complejidad supremamente interesante en términos de inventarios y en términos de go-to-market y en términos de hábitos de consumo, pues finalmente yo creo genuinamente que el marketero de hoy, el estratega de marketing de hoy, pues es un personaje que fundamentalmente habla la estrategia y crea valor genuino para el cliente. Y en este sentido, pues hay una matriz que seguramente la han visto y que es muy antigua, en donde pues finalmente miramos a la cabeza del líder de marketing desde la perspectiva de estas dos, que creo yo son, sin duda alguna, las dos responsabilidades fundamentales hoy en día de un marketero, que son posicionarse frente a esta matriz, ojalá desde el driver de crecimiento. Es decir, cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de la responsabilidad de ventas, y ya lo vamos a ver en lo que creo es un poco la dinámica y la transformación del rol, pues hemos pasado de roles absolutos y totalmente tácticos encargados de la marca, su arquitectura e incluso de portafolios como complemento del vicepresidente comercial y de la estrategia de producto que manejaba a veces incluso otro tipo de dinámica y otro tipo de rol, a ser ya no un formulador de estrategia y no ser necesariamente un creador de ingresos, sino ser quien administra la cadena de valor interna para la cual trabaja ventas. Es decir, uno podría pensar en estos términos que finalmente ventas es la organización y la plataforma que al final está desarrollando toda la plataforma de marketing creada por esta estrategia y por la función y el rol de mercadeo. Ahora, lo que sí ha sucedido es que pues, finalmente se han acelerado algunas disrupciones que venían en el mercado y que de alguna manera pues, hemos visto acentuadas, por decirlo así, en las últimas
en los últimos meses o tal vez en el último año, que por supuesto en ese sentido COVID generó un impacto frenético en todos estos cambios y me atrevo a mencionarlo rápidamente. La primera es una ampliación de la expectativa del consumidor, es decir, los consumidores exigiendo un acceso a productos y experiencias más específicas, mucho más personalizadas y más funcionales para satisfacer necesidades fundamentales, obviamente teniendo en cuenta las carencias que generó COVID, pero que finalmente pues, salen a relucir en momentos en donde ese comprador, ese consumidor se comporta de una manera diferente. Una segunda muy importante, y la han vivido todos ustedes, es una remodelación radical de los canales. El COVID aceleró todos los cambios en combinación de canales de venta que ha llevado, obviamente, a una demanda absolutamente frenética, es así, frenética, de experticia en comercio electrónico y en canales electrónicos, que entre otras empiezan ya a suplantar de manera, yo no diría definitiva, pero se verá en el tiempo, a las tiendas de gran formato y a otro tipo de formatos que usualmente fueron los escenarios que abrazaron y cobijaron el modelo típico de compras del consumidor. Una tercera que es la continua erosión de las ventajas de escala tradicionales. Y este me parece que es súper relevante. La resistencia y la agilidad triunfan sobre la escala, mientras que tendencias como exceso de capacidad de fabricación y marketing digital barato permiten a ciertas empresas emergentes prosperar. Hemos visto como nunca antes un nacimiento o una originación de startups que está tremendamente interesante. Hemos cambiado de canales de compras y finalmente esos monstruos que antes tenían una escala y una integración vertical terminan empezando a ceder frente a otras empresas que tienen en la capacidad de fabricación y en el marketing digital parte de su derrotero. La revolución de inteligencia artificial en los modelos de negocio, obviamente, y vamos a hablar de esto en 2 minutos, estas nuevas tecnologías y aplicaciones están transformando definitivamente la cadena de valor en gran consumo con nuevas fuentes de ventaja y modelos de negocio absoluto y totalmente nuevos, muchos de esos as a service, que pues, finalmente empiezan a permear en una gran cantidad de modelos de negocios y finalmente una mucha mayor atención al impacto y al propósito social. Un consumidor muy sensible, sobre todo este consumidor joven, este consumidor millennial, aunque no creo necesariamente en la recategorización por generaciones, pero evidentemente hay una presión demográfica fuerte de estas nuevas generaciones en donde se tienen que ganar las empresas esta licencia para operar, mientras los consumidores y los reguladores reaccionan ante temas obviamente que están en boga de todo el mundo, como la crisis climática, las cuestiones de justicia social y el impacto duradero de un COVID que llegó para quedarse un tiempo más. Ahora, en este escenario, pues hay ciertos ganadores y ciertos retos que son, primero, el convertirse en una gestión de cartera siempre activo frente a las expectativas de los consumidores, el reinventar el modelo de demanda en términos de cómo se venía administrando los distintos canales, el digitalizar las capacidades de extremo a extremo cuando veíamos la erosión de las ventajas tradicionales, el elevar el modelo operativo absoluto y totalmente permeado por inteligencia artificial y el inspirar con propósito para una mayor atención al impacto y al propósito social del que estábamos hablando, que se vuelven reglas casi que básicas de subsistencia cuando uno mira uno a uno, no solamente organizaciones grandes y maduras, sino también startups que le están pegando a uno o a varios de estos elementos, incluso como parte de su propuesta de valor. Ahora, ahí sí metámonos en perfil. Y ya cuando vemos esto, entonces estoy viendo que estas nuevas fuerzas demarcan un rol de marketero, que es un rol diferente, un CMO como acelerador, un CMO como predictor, un CMO como creador de reglas y un CMO como revolucionario de cultura. Y miremoslos rápidamente. El CMO como acelerador de negocios básicamente tiene que tener en mente ventas. Y estamos viendo una tendencia brusca, yo diría que casi que desorbitada, porque ya ventas busque el soporte genuino y vital y frecuente de mercadeo, en un mercadeo que es generador de ventas, no solo de leads, sino de construcción de negocios enteros.
un CMO generador de audiencias y engagement para reconstruir todo el proceso de ventas y para adueñarse enteramente el proceso de go-to-market. Y finalmente un CMO en este punto en particular con la experiencia, con la competencia extrema que hay por mercados y consumidores en canales reducidos, en donde hay una urgencia por incrementar el market share con, por supuesto, acciones decididas. Es decir, dentro de la matriz que vimos al inicio de la presentación, es un CMO que definitivamente ya no está solamente en la parte baja derecha de estrategia y de arquitectura, es un CMO que tiene que jalonar enteramente la organización de ventas. Segundo, un CMO como predictor de cambio. Y en términos de la predicción de cambio, pues vemos varios elementos que creo que son absolutamente del día a día de todos ustedes. Es decir, un CMO a cargo de la data. Son organizaciones y funciones que están absolutamente en la mejor posición para predecir los cambios en las audiencias, los consumidores y los prospectos de negocio. Es decir, la data se volvió no solamente el eje central de toma de decisiones, pero es su administración y su manejo y la forma en cómo yo logro que además sea la organización como un todo el que la maneje, parte de mi responsabilidad como CMO. Una capacidad estratégica hoy demanda predecir los cambios, todos los cambios en tendencias de venta y en oportunidades de negocio. Les hablaba del modelo de ventas as a service. Es esa predicción la que tiene que estar en el derrotero y en la mente de todos los CMO. Un CMO entonces que tiene que liderar las decisiones de negocio alrededor de todas las oportunidades conectadas, es decir, decisiones de producto, de portafolio y de distribución. Y ya no solo de parte de esa cadena. Por lo tanto, tiene que tener conversaciones frecuentes y permanentes con todo el resto de la organización y saber trabajar en equipo y consultarlo, porque desde ahí van a generar elementos conjuntos de decisión que impacten la organización. Y finalmente, la responsabilidad entonces rebasa el presupuesto de mercadeo. Este tema sí que se ha vuelto crítico. Es decir, es de donde penetro el PIG organizacional y su presupuesto para entender que ese CMO y esa organización de marketing está obligada a impactar todos los presupuestos del negocio, ya no solo aquel que típicamente le entregaban para manejar canales de comunicación, sino todos aquellos que impactan los targets diversos de negocio y ventas. Tercero, un CMO como creador de reglas de atención y personalización. Y lo veamos muy claramente. Parte de la carrera es entregar contenido relevante en un mundo sobrecomunicado, con una sana combinación de canales, los tradicionales y los de nuevas herramientas, pero en donde la personalización es absolutamente crítica y en donde el consumidor se considera una audiencia de uno, es decir, es tremendamente exigente en términos de sus demandas, tiene acceso a toda la información y con el mundo offline semiapagado como lo tenemos ahorita, toda esta inteligencia de data nos tiene que permitir generar personalización en los modelos comunicacionales y en los modelos de distribución. Y serán estas capacidades analíticas conectadas a momentos de consumo los que le permitan finalmente al CMO construir experiencias personalizadas en todos los momentos de consumo. Un consumidor mucho más inteligente, mucho más enterado, más pobre, con más limitaciones de acceso a canales típicos, con muy buena información que viene de la digitalización y de su acceso a canales online, y que finalmente está limitado a acceso a ciertos canales alternos, y eso obligatoriamente nos implica y nos permite tener que enfocarnos en cada uno de esos consumidores como si fuera casi un plan de negocio per se. Y finalmente, y lo veíamos al final del slide de cambio, un CMO como gestor de la revolución cultural. Y aquí sí que veo sensibilidades, es decir, todos los temas de cultura, todos los temas de sostenibilidad, todos los temas de cambio climático, todos los temas de equidad y justicia, todos los temas de género, todos los temas de mujer. Es decir, una gran cantidad de temáticas que hoy hacen parte de esta explosión social que, entre otras, no tiene geografía. Las estamos viendo en todas las geografías y en un mundo tan conectado,
pues lo observamos muy rápidamente desde Europa hasta la punta de Latinoamérica, donde hay un grupo humano que ha perdido valor, que ha entrado en franjas de pobreza y sobre todo una gran franja comunicada y más inteligente, más informada, que es tremendamente sensible. Y este enamoramiento a las marcas, que son marcas sensibles a este tipo de temáticas, pues entran a ser absolutamente críticas. Yo creo que estamos viviendo una etapa tremendamente interesante alrededor del rol. Es un rol que evidentemente pues está migrando. Sobra decir que hemos tenido una demanda infinita de CMOs, sobre todo de CMOs que conecten estos 4 slides y estas 5 realidades que les hablaba al principio, en donde hay una transversalidad alrededor del tema digital, evidentemente. En la región estamos realmente con carencias encontrando CMOs con un ADN digital muy fuerte y con manejo y experiencia validada en temas de inteligencia artificial, en temas de data y en construcción de multicanalidad. No hay demasiados. Y yo diría que una curva de aprendizaje relativamente rápida de ese CMO tradicional que manejó, digamos, ese consumidor que típicamente se comportó igual durante una gran cantidad de tiempo y que abrazaba, entre otras, tecnología y digitalización como parte de una moda, a hacerlo parte integral de su modelo de compra, de su modelo de información, de su modelo de consumo, y por lo tanto lo estamos viendo, entre otros, con una explosión de sueldos y de salarios o de compensaciones tremendamente interesante. Cierro con los ganadores. Los ganadores pues están haciendo una reestructuración activa de esa cartera para acceder a los vientos de cola. Los ganadores se han profundizado antes de ampliar la gama de productos. Los ganadores creó y renovó con superioridad tangible productos y servicios que tenían algunas falencias. Los ganadores han invertido en capacidades comerciales como fuente de su ventaja competitiva, sobre todo en canales electrónicos, y los ganadores están buscando eficiencias para ganar músculo, no solamente para mejorar los resultados. Es un momento súper interesante. A mí me parece que uno que ve toda la tendencia de las distintas funciones como Headhunter, y en donde pues, hay varias funciones en este momento retadas. Creo que junto con finanzas, que le ha tocado manejar el estrés de caja, con recursos humanos, que le ha tocado pues, manejar todo este desorden organizacional por reestructuración y despido, y por retención y engagement, y por operaciones y logística, que finalmente pues, han retado enormemente la cadena de valor para llegar al consumidor y llegarle a la casa. El CMO está, digamos que en la columna vertebral de todas estas dinámicas, por supuesto, teniendo una relevancia como, sinceramente se los digo, nunca la había visto en muchísimos años que llevo en el oficio. No sé, María Claudia, aquí acabando, si pues haya alguna inquietud o pregunta, o si simplemente damos espacio a que avancemos. Pues si tenemos alguna pregunta, pues la podemos contestar, pero esperaríamos de pronto al final para que a medida que vamos avanzando en las presentaciones, pues la gente vaya teniendo como, digamos, más inquietudes o quiera participarnos más con sus comentarios. Por acá internamente me estaban haciendo algunos comentarios acerca de tu presentación, que deberías de conocer algunas compañías. Yo creo que después vamos a tener el espacio para que te lo comenten. Pablo, muchísimas gracias. Eso era lo que queríamos tener contigo, esta mirada desde los reclutadores que están viendo cómo este rol se ha vuelto tan importante y tan relevante como lo mencionabas. Esa mirada que nos haces tú y ese acercamiento a esas 4 fuerzas en el nuevo rol, y sobre todo este enfoque del CMO tradicional al CMO tan digital y tan metido en todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial y demás. Entonces, sigues con nosotros y esperemos al final. Aquí ya hay alguna pregunta, pero como te digo, pensaría que esperemos al final para ir avanzando con las presentaciones. ¿Ok? Seguimos contigo, Gladys. Bienvenida. Gracias por aceptar también nuestra invitación y bueno, queremos escuchar esa mirada desde tu expertise en temas de gestión humana. Bueno, muchísimas gracias de verdad, María Claudia, por la invitación. Gracias a Trudy por
por insistir también en que me invitaran, que bueno compartir con estas personas. Hoy siempre adoro escuchar a Pablo, ahí está tomando atenta nota. Y la verdad es que creo que siempre hay grandes oportunidades de aprendizaje escuchando pues, y participando de estos foros. Soy una fiel convencida de esto. Confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, de pronto colócala en presentación, modo presentación para verla completa. Perfecto. Bueno, pues aquí, o sea, mi mirada o la mirada que yo les traigo es una mirada también de, pues como les decía María Claudia, una persona que trabaja pues hace 25 años en el rol de HR, es una mirada donde pues mis colegas, los CMO también, como lo mencionaba Pablo, el rol del CFO, el CHRO, el CMO, empiezan a ser roles en proceso y venían en un proceso de evolución muy importante. No obstante, pues la pandemia, por supuesto, nos desafió, nos removió, nos metió en esta turbulencia, y esa turbulencia hizo que todos entráramos en procesos de realmente, de que empezáramos a elevar conciencia de qué hacer para ser profesionales escalables. Yo creo que ese es uno de los elementos. Mi discusión va a girar alrededor de qué hacer para convertirnos en profesionales escalables, cuáles son los puntos que debemos conectar y pues, como lo digo, hay que estar desafiando todo el tiempo lo que somos, nuestro statu quo, lo que estamos habilitando y lo que somos capaces de habilitar, porque cuando ya estamos llegando a cumplir la expectativa seguramente de la organización, ya la organización está en un proceso nuevo de escalamiento, de cambio, de transformación, y es así, y ese es el contexto sobre el que todos los profesionales y especialmente estas profesiones tienen que empezar a conectar, a migrar y a evolucionar en su propio rol. Y eso, por supuesto, a cada uno de nosotros nos representa incomodarnos y darle la bienvenida a nuevas habilidades sobre las que voy a hablar. Ya me presentó María Claudia, pero pues a mí es que esas presentaciones, tengo que admitir que me pueden presentar 1000 veces de esa manera y me parece, y yo sé que yo lo pasé, pero perdón, pero bueno, prefiero presentarme como la mamá de Manuela y de Gabriela, la esposa de Germán, que amo caminar, viajar y meditar, y pues sí, llevo 25 años trabajando en este rol, lo cual debería quitar de esta presentación ya porque empiezan a revisar aquí la edad. Bueno, sobre liderazgo, pues realmente, miren, si en este instante cualquiera de nosotros entra y googlea un poquito sobre el liderazgo, nos aparecen 124,000 resultados. O sea, realmente en Amazon Prime nos aparecen 60,000 resultados de libros. Y en últimas, el concepto de liderazgo es el concepto más estudiado y el menos entendido muchas veces. Y yo creo que pues una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer todos es si los líderes nacen o se hacen. Y pues me encantaría poder interactuar y que me contestaran, pero pues, porque además siempre encuentro en estos foros respuestas totalmente pues, inesperadas. Y pues la respuesta es que en su mayoría realmente el liderazgo sí se hace. Y es que los cálculos, pues lo que nos dicen las investigaciones es que 1/3 es innato y 2/3 es desarrollada. Pues lo cual nos deja en una posición realmente interesante y bien optimista para entender que siempre, cada día estamos ante la oportunidad de pues, aprender, de adaptarnos, de modelarnos, de no importa. Y ahorita voy a hablar algo de neuroplasticidad y porque esto realmente es importante. Cuando estamos hablando de liderazgo y en general, pues aquí podemos estar, aquí les muestro unas fotos de diferentes líderes y podría ser polémico y decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo me comparas ahí a Chávez? No, o sea, realmente todos ejercieron un papel de liderazgo. Lo que pasa es que, y todos tenían atributos, muchísimos de los atributos de liderazgo, no obstante sus resultados sí eran diferentes, seguramente, además basados en su intención y en su escala de valores. Pero por supuesto, todos líderes que han dejado una huella importante para la humanidad. Aquí cuando María Claudia me invita y me empieza a hablar pues, del foro, yo pues particularmente siempre he hablado de liderazgo más en términos de marca de liderazgo. Y siempre que tengo la oportunidad además me encanta, como sé que Pablo también lo hace muchísimo y que le gusta y que le dedica bastante tiempo a acompañar a personas en su proceso de evolución, de crecimiento y de
pues, transiciones en la vida. Siempre digo, usted tiene que entender que usted tiene que tratarse como el mejor y más importante de los productos. Y como tal, tiene que entender que usted tiene que desarrollar su propia marca y en ese sentido, pues tiene que tener toda una estrategia también para estos momentos y para realmente, como les digo, ser un profesional escalable. Aquí la pregunta es, todos nos hacemos la pregunta de realmente si somos líderes, si realmente somos líderes, y la pregunta siempre debe ser respondida no necesariamente por nosotros, sino aquí la pregunta que yo les hago a ustedes cómo saben que lo son, quién se lo ha dicho recientemente, ustedes realmente sienten que están creando valor para quienes les rodean. Entonces ustedes pueden considerarse el mejor CMO, yo me puedo considerar la mejor CHRO, y lo cierto es que el valor viene de afuera hacia adentro. Es de afuera quienes tienen que determinar, oiga, sí, usted está articulando con la estrategia, usted está respondiendo a las expectativas de negocio y usted está logrando resolver bien sus paradojas y está logrando resolver las preguntas que usted debe resolver en la organización. Y todos, ustedes también, los CMOs, los CFOs, todos estamos para resolver preguntas y en últimas nos pagan por la capacidad de respuesta que tenemos a preguntas organizacionales. Y en la medida en que tengamos mayor exposición, mayor experiencia, mayor capacidad de conectar puntos, pues también nos pagan más y crecemos y tenemos crecimiento, por supuesto. Entonces, no me quiero detener porque pues Pablo habló un poco de pues qué está pasando en el contexto. Y aquí simplemente para decir pues que el COVID lo que hace es acelerarnos procesos que ya veníamos viviendo en las organizaciones en términos de agilidad, en términos de procesos de digitalización, pues realmente pues lo que veníamos viendo a aguas tibias y muchas organizaciones de forma muy, pues lo veníamos, creíamos que lo estábamos haciendo bien. La pandemia nos dice, o usted lo hace bien y rápido o va a desaparecer. María Claudia en la presentación les decía, pues en efecto yo soy la CHRO en un fondo de inversión de capital privado, tenemos 15 compañías con 17,000 trabajadores en diferentes regiones. Y muchas de estas compañías se encuentran en un momento y han pasado por un proceso, además tenemos retails, un proceso realmente, compañías bien afectadas por la pandemia que han tenido que empezar un proceso de reestructuración, de resignificar sus estrategias y replantear nuevas tesis de inversión. Y pues aquí, no solamente aquí, todos la segunda línea tuvimos que salir a lograr responder no en función de, no izquierda-derecha en función de lo que yo soy capaz de ofrecerle a usted, sino de derecha-izquierda en función de lo que está requiriendo esta organización a muy corto plazo, hacia cómo me debo articular. Entonces, esa es una invitación también para ustedes, no piensen de izquierda-derecha que somos capaces de articular para la organización, sino realmente qué es lo que está requiriendo la organización y cómo me debo articular, qué tengo que hacer, qué tengo que rediseñar, replantearme, resetearme, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, porque por los resultados de alguna manera se tienen que dar. El liderazgo del futuro, pues aquí realmente a todos en este proceso sí que nos ha tocado salirnos del monte y pues sí es incómodo, o sea, como en cualquier proceso de cambio, pues cuando incluso nos desafían las estrategias se desafían, pues la agenda comportamental empieza a tener modificaciones y exigencias diferentes y eso por supuesto tiene que ver con nosotros y pues eso nos lleva a unas zonas de incomodidad importante y como cualquier proceso de transición tenemos que aprenderlos a gerenciar, pero lo importante es entender que allá afuera, que es donde estamos más incómodos, cuando nos está costando más trabajo, cuando más cosas tenemos que aprender, es cuando la magia está sucediendo en términos de desarrollo organizacional. Bueno, 3 elementos muy importantes en términos de habilidades organizacionales. Importantísimo crear un futuro mejor para todos, anticiparse a las oportunidades. Y yo creo que uno de los elementos más importantes que hemos aprendido en este contexto, adaptarnos rápidamente. Es que ya no tenemos mucho tiempo, no hay tiempo. Ya estas estrategias de 5 años, de 4, no, esto no funciona ya de esa manera y pues la evidencia la tenemos. Y tenemos que adaptarnos y aprender rápido y estar aprendiendo siempre.
Entonces, y se los voy a estar repitiendo pues durante los minutos que me quedan, que se me perdió el cronómetro. Yo tengo muchas habilidades por esto del control del tiempo y hablar poquito no se me da mucho. Entonces, ahí voy. Entonces, es muy importante que aprendamos realmente a ganar en esos mercados en los que competimos y estos nuevos contextos en los que nos hemos visto todos expuestos, entonces nos están llevando a ecosistemas ágiles o en las organizaciones nos están llevando, y yo siempre, y yo últimamente menciono que aunque sus organizaciones aún no estén en framework de agilidad, no estén implantados en agilidad, sí se está exigiendo para todos ese mindset de agilidad. O sea, realmente los principios de agilidad, todos, absolutamente todos los mercados, sectores, industrias, niveles de compañías, tenemos que empezar a trabajar con ese mindset de agilidad, donde ustedes conocen los elementos, es customer centric, entender muy bien cómo nos articulamos derecha e izquierda en función de las necesidades del cliente, tenerlos tan cerca, iterar, aprender, trabajar por células. Estos son elementos fundamentales que debemos entender en últimas para aprender que pues, en la época en que éramos organizaciones que éramos buques y grandes y difíciles de mover, pues ya las organizaciones que no han logrado salir de ahí son organizaciones que hoy realmente, o sea, están en un gran problema. Hoy tenemos que tener culturas rápidas y adaptables. Ese es el tema. Pero si la cultura es rápida y adaptable, la pregunta es, yo como líder también, pues, ¿qué es lo que debo? En coherencia también tengo que ser ágil, por supuesto, y adaptable. Bueno, y a mí me gusta mostrarlo de esta manera, perdón que se me pasó, y es pues realmente, y con esto no quiero decir que no me gusta, pues no disfruto igual una orquesta sinfónica, pero las organizaciones, y permítanme el símil, o sea, es un símil, simplemente, donde decimos que las organizaciones debemos pasar de ser orquestas sinfónicas a bandas de jazz. ¿Y por qué orquesta sinfónica? Donde pues, todo estaba perfectamente planeado, teníamos nuestras megas, nuestros planes, nuestras tácticas, nuestros indicadores, nuestros KPIs, nuestra partitura, director, orquesta, estructura, donde los planes estratégicos, incluso, pues, muchos de nosotros participamos de planes estratégicos a 5 años. A mí a 10 años no me tocó, pero a 3 y a 5 sí me tocaron bastantes, donde además los despliegues eran importantísimos, donde debemos estar empezando a migrar más hacia una banda de jazz, donde empezamos a también improvisar y también el líder tiene que empezar a no tener tantas partituras porque ya no hay tantas, y donde pues de alguna manera tenemos que sonar en función también de las necesidades también de lo que nos está exigiendo nuestra audiencia. Entonces empezamos a hablar de planes a 9 meses y de estrategias de BES. Y esto empieza a funcionar para muchas de las organizaciones. Yo creo que también empezamos a modelarnos desde modelos de liderazgos con enfoque en resultados jerárquicos y de cargo, un enfoque muchísimo más integral. Pablo ahorita mencionaba pues que igual la llegada de nuevas tendencias de sostenibilidad, de DI, de estrategias de diversidad e inclusión y equidad empiezan a ser incluso el sabor del mes y están en la ola y en tendencia. Y pues yo lo que espero, porque además pues yo soy CHRO, pero soy vicepresidente también de sostenibilidad, yo lo que espero y ruego es que realmente esa ola pueda permanecer hasta que en las organizaciones puedan montarse en esta perspectiva de sostenibilidad. Espero que sea una ola o un sabor del mes que llegó para quedarse, eso es lo que yo espero profundamente. Porque además creo que los equipos tienen que empezar a migrar y a entender que solamente en función que haya unos equipos diversos y equitativos, podemos empezar realmente a tener estrategias más ágiles. Entonces, 3 factores claves a tener en cuenta para los CMOs. Foco obsesivo por desarrollar capacidades organizacionales. Si la estrategia organizacional es la cabeza, si las tácticas son los brazos y las piernas,
La capacidad organizacional es la entraña, es lo que va por dentro, es por lo que debemos realmente obsesionarnos todos los profesionales, todas las verticales en el día a día. Cómo desarrollar esas capacidades organizacionales, bien sea, y dos capacidades organizacionales, bien sea eficiencia, bien sea innovación, lujo, la capacidad organizacional que estén desarrollando, cómo todos debemos articular. Muchos de los profesionales tendemos a, como les decía, a cometer el error de decir, mire, mi fábrica lo que le puede entregar a usted es esto. O la capacidad que tengo de mi equipo lo que le puede entregar es esto. Y como les decía, esto tiene que ser al revés, porque tenemos que empezar a articular las agendas organizacionales en función de la obsesión de estas capacidades organizacionales. Entonces, articular las agendas, ¿qué quiere decir? En función de las necesidades de los clientes, realmente cómo debo articular mi agenda estratégica, articular mi agenda comportamental, mi agenda operativa y, por supuesto, la cultura organizacional. La cultura es la sumatoria de agenda comportamental, operativa y estratégica. Entonces, todos tenemos que empezar a tener articulaciones o alineaciones más no verticales, sino horizontales, que tenemos que empezar a desarrollar desde nuestro servicio, desde las respuestas que nosotros las preguntas que nosotros resolvemos para la organización, que tenemos que articular. Y recordar siempre que el valor está de afuera hacia adentro. Es que podemos echarnos muchas flores y decir que somos unos duros, pero realmente, pues realmente son los resultados los que deben decir que también lo estamos haciendo y si realmente estamos logrando sostener esta estrategia. Vamos a adelantar un momento. Sobre liderazgo hay un elemento sobre el que yo quisiera hacer bastante énfasis y es que el líder de hoy pues no debería necesariamente querer estar en un concurso de popularidad. El líder de hoy tienen que ser líderes valientes y yo creo que ese es uno de los atributos que yo más defiendo en el liderazgo. Si no importa cuál es tu vertical, tú eres un líder que se repliega por estos concursos de popularidad, pues ya la llevas perdida. Y estos habilidades son las habilidades emergentes, como los mencionó María Claudia. Yo también trabajo para una consultora que se llama RBL Group, que es la consultora de Dave Ulrich. Para quienes trabajamos en recursos humanos, todos tenemos estampita de Dave en la billetera, es como así como nuestro sensei. Y él nos dice, y pues los estudios, este instituto está basado en Utah, y lo que, pues resultado del último año de experiencia nos dice, mire, estas son las habilidades más importantes que todos, no importa realmente la segunda línea debería empezar a tener y a desarrollar. Las primeras competencias que nos dicen, miren, por supuesto, y obvio, tiene que anticipar la disrupción, tiene que ser emprendedores. Todos hoy, pues, si tenemos un espíritu de emprendedor, pues somos hands-on, nos involucramos, nos enteramos, conectamos puntos, vivimos los resultados de negocio como los debemos vivir todos, con esa angustia y porque finalmente todo lo que tenemos que hacer aquí es perseguir los resultados. Eso es lo mejor que podemos hacer, incluso siendo como CHROs. No importa desde el rol donde estemos, todos debemos perseguir los resultados para ser sostenibles. Ser ágiles navegando paradojas, ahora me va a defender un poco eso, como lo decía Pablo, también mencionaba utilizar la data, realmente, efectivamente, data, todas las organizaciones estamos llenas de data, o sea, tenemos además una cantidad de data, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo las preguntas correctas y estamos utilizando la data correctamente? Muchas veces no, entonces realmente hay que articular un análisis de data mucho más inteligente e intencionado. Pensamiento ágil, ya lo mencioné, y conocedores digitales. Aquí conocedores digitales sí que nos tenemos que replantear, pensar qué estamos haciendo hoy, porque créanme que o sea, yo en pandemia pues a mí me sirvió para aprender mucho, pues por el contexto además en el que estaba, realmente empezarme a escalar como una conocedora digital. No soy la experta, pero ya estoy a la altura de las conversaciones, ya puedo articular las estrategias de recursos humanos, de sostenibilidad en función
de cómo apalancar esta estrategia. Y es bien importante, y respóndanse hoy ustedes qué están haciendo para ser en este sentido también profesionales escalables. En términos interpersonales, por supuesto, construir ecosistemas y redes empresariales, que es parte de lo que ustedes están haciendo aquí. Otorgarle el valor al network, a las relaciones, a construir redes. Garantizar accountability, fomentar la colaboración, ser campeones de inclusión. O sea, la inclusión realmente no es un tema inclusivo, no es género, no es orientación sexual, no es religiones. Cuando estamos hablando de inclusión, incluso entiéndalo como otra dimensión donde, oiga, como dos mujeres de la misma región, con pensamientos diferentes, cómo empezamos a articular pensamientos diferentes en las organizaciones y en los equipos. Personalizar la experiencia del empleado empieza a ser fundamental y se convierte y ser, por supuesto, multiplicadores de talento. En términos de liderazgo, tener la conciencia de sí mismo. Si ustedes no tienen un self-awareness muy elevado, las posibilidades de modificar lo que tienen que modificar son muy bajas. Entonces, pues sí, hay que darse a veces un poquito de palo, pero y realmente mirarse en el espejo, cómo lo estamos haciendo, qué podemos articular mejor y siempre, siempre, siempre hay oportunidades para todos. Entonces, desde ahí, pues todos tenemos una gran oportunidad. Manejar los sesgos de sus equipos, pero sus propios sesgos. Yo llevo 4 años muy metida en estrategias de género y de diversidad e inclusión. Y pues yo hace 4 años decía, yo sesgos, ¿no? No, estoy llena de sesgos, es la verdad. Es la verdad, porque además estoy llena de creencias, o sea, yo me sustento en mis creencias. Y pues mis creencias me determinan mis sesgos y mis comportamientos. Y en la medida en que yo empiezo a hacer un mejor entendimiento de mis sesgos, y la invitación para ustedes también es entenderlos, pues pueden empezar a articular de otra manera. Crear compromiso emocional, esta es muy importante, que sean capaces de contar historias poderosas. Quien no es capaz de hacer un buen storytelling, de contar una historia que conecte, ustedes son las personas que en gran parte inspiran esa fuerza organizacional, pero yo creo que todos también estamos llamados, todos los líderes en general, no un líder muy inteligente, pero que no es capaz de conectar a nadie con ninguna emoción, ni con ninguna historia, ni conectar. Está destinado a que, pues, a no tener muchos seguidores, y pues la idea es, sí, que pueda ser el motivador y inspirador también de la organización. Tener mentalidad de crecimiento, y yo creo que ese es el punto fundamental que les traigo hoy, y es cómo desde hoy, qué están haciendo hoy ustedes para ser profesionales escalables, qué están leyendo a diario, cuántos libros tienen abiertos en este momento, hoy en día es tan fácil, cuántos TEDs, cuántos documentales, o sea, es tan fácil, a cuántas charlas se meten, o sea, realmente eso es lo que nos permite un poquito salir de la caja y empezar a entender que hay una cantidad de información allá afuera que si la apropiamos, podemos empezar a conectar los puntos en la organización. Por supuesto, ser enérgico, tener pasión y ser valiente. Ya lo había mencionado, yo creo que ser valiente es uno de los grandes atributos. Yo empiezo a cerrar para cumplirle a Clau. Sí, ya vamos pasados. Entonces, pues de verdad, qué delicia, y yo creo que en estos procesos de transformación personal, cierro con esta analogía, entendamos que somos como un GPS donde debemos fijar nuestro destino, entender qué debemos modificar, hacia dónde debemos escalarnos, elijan la ruta y si es necesario recalculen, todo el tiempo debemos estar recalculando. El recalcular que todos odiamos, pues sí, la verdad, en la vida también debemos estar recalculando y aprendiendo que para ser profesionales escalables tenemos que aprender, entender y apropiar y desafiarnos, por supuesto. Pues yo ya con eso termino. Mil gracias, Gladys. Ahí ya tenemos algunas preguntas para Pablo y para ti, pero vamos a darle espacio a Martín, que para todos, pues sabemos que Argentina está 2 horas adelante nuestro, tiene un compromiso, así que Martín, discúlpanos que te estamos deteniendo en este momento, pero adelante, queremos que nos compartas tu experiencia en este tema desde tu rol de CMO.
María Claudia, gracias. Sí, estamos un poco más tarde, pero siempre es un placer participar y ser parte de estas reuniones tan ricas, tan enriquecedoras para nuestro día a día y para llevarnos mucho material, mucho food for thoughts, digamos, mucho material para ir rumiando de aquí en adelante. Como bien decís, la idea es poder contarles muy brevemente en una presentación un poco más conceptual. Ustedes me dicen si ya se ve mi pantalla. ¿Se ve? No, todavía no. Sí. Ah, bueno, ahora sí ya. Sí. Ya aparece. Bueno, la idea es justamente en una presentación, digamos, un poco más conceptual, un poco más enfocado hacia el día a día, hacia lo pragmático, hacia lo que vivimos en definitiva en el frente de batalla, y que creo que escuchando todo lo que comentaba tanto Pablo como Gladys, es algo que vivimos sea donde sea que estemos sentados. Y es algo que vivimos siempre quienes estamos en estas posiciones, con lo cual cuando María Claudia me convocó a esta plenaria y me contaba un poco cuál era el espíritu de la conversación, digo, bueno, hay un montón de cosas que podemos contar acerca de cuáles son los desafíos, los retos, esas cosas que se generan en nuestros dolores, en nuestras posiciones, y que siempre han estado ahí, y que en definitiva son las cosas que intentamos surfear todos los días. Pero estamos en una época bastante especial, todas las épocas son especiales, pero esta creo que estamos bastante de acuerdo que tiene algunas particularidades adicionales que tanto Pablo como Gladys las han abordado desde sus perspectivas absolutamente detalladas, sumamente ricas, pero yo elegí resumirlas en, obviamente no nos hablamos nunca acerca de la agenda, pero es interesante cómo finalmente todas de una forma u otra terminan encastrando perfectamente entre lo que uno dice y lo que otro ve y lo que vive en el día a día. En primer lugar, vivimos en un escenario más cambiante que nunca. Hoy se requiere de todos nosotros ser sumamente flexibles, sumamente ágiles y operar constantemente en lo que yo digo que es operar en una versión beta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estar constantemente explorando y viviendo en un modo A/B testing. Saber que esta es la mejor forma de hacer esto en este momento. Y la vigencia de esta solución puede tener un minuto, una hora, un día, un año, pero voy a ponerme inmediatamente a buscar la siguiente versión que la supere. Y para eso requiere de todos nosotros ser sumamente flexibles, sumamente ágiles, y también no enamorarnos de nuestras propias ideas. O sea, es fundamental saber que seguramente la siguiente versión de lo que estamos haciendo va a ser mejor que esta. Entonces, cuando dejamos nuestro ego de lado, seguramente es en donde daremos espacio y lugar para la siguiente versión de esto que va a ser mucho mejor. Por el contrario, si nos enamoramos de esto y estamos constantemente jactándonos de lo bien que nos salió una versión de lo que estamos llevando adelante, una campaña, un proyecto, un producto, una estrategia, seguramente será el principio de quedarnos anclados y no ser todo lo veloces a la hora de reaccionar a un escenario que es sumamente cambiante y no nos va a esperar. Segundo punto, ser capitán de tormentas. Nosotros en este momento estamos llamados a salir a ser más líderes que nunca. Estamos en el medio de una tormenta y si bien todos conocemos que el liderazgo es un liderazgo situacional, en este momento requiere de nosotros estar al frente del barco, al frente del timón, y sí ser democráticos, como siempre, sí ser gestores de escuchar todo lo que pasa a nuestro alrededor,
pero ante niveles de incertidumbre como los que enfrentamos hoy en día, muchas veces lo que tenemos que priorizar y poner por delante están esperando un rumbo firme de parte nuestra. Un rumbo firme no quiere decir que seamos infalibles, al contrario, tenemos que ser más humanos que nunca, tenemos que demostrar que no tenemos la respuesta para todo, pero saber que ante la duda es a nosotros a quienes van a buscar y a nosotros a quienes van a mirar. Con lo cual, saber que tenemos que ser un capitán de tormentas y estar constantemente dispuestos a mostrar el rumbo de por dónde, por dónde vamos a seguir liderando nuestro negocio y nuestros equipos. Punto número 3, remoto no es lejano. Esto tiene vigencia dependiendo de los mercados, de las industrias, de las geografías. Sabemos que algunos ya han vuelto más a la presencialidad, otros sistemas híbridos, otros siguen remotos. Ahora todos nos hemos visto challengeados a buscar cómo conectar, cómo motivar, cómo hacer que nuestros equipos estén constantemente conectados a pesar de estar de forma remota. Entonces, cuando digo remoto no es lejano, tenemos que estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros equipos. Y cuando digo nuevas necesidades, me refiero a necesidades que por ahí son más difíciles de detectar cuando estamos sin contacto cercano. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar habilidades para desgranar la emocionalidad detrás de aquel profesional, aquel colaborador que es parte de nuestros equipos y que vive una multiplicidad de emociones y un cambio drástico de cuál es el entorno en el cual tiene que ser igual de efectivo e igual de conectado con su desafío de seguir siendo supremamente eficiente en su trabajo. Con lo cual hay que estar muy atento a dejarle espacio a conversaciones. Conversaciones que pueden parecer quizás antinaturales al principio, porque se fuerza que uno se conecte con el otro y empezar a hablar de cosas que por ahí no exploraría específicamente o de forma adrede en una conversación de oficina, pero es lo que en definitiva va a terminar de hacer que todos se sientan un poco más cerca y en definitiva se desarrolle ese vínculo, esa atmósfera de confianza que a la larga termina generando los resultados que vamos a después salir a buscar. Y por último, visión en el día después de mañana, ¿sí? Como la película, el día después de mañana. Pero hoy más que nunca, y volviendo a esto del liderazgo situacional, tenemos que ser visionarios. O sea, nosotros tenemos que saber que todo esto va a pasar, todo esto va a terminar, y va a seguir habiendo un negocio. Va a seguir habiendo un negocio que va a tener muchas cosas de la vieja normalidad y mucho de lo nuevo, mucho de todo lo que contó Gladys, mucho de lo que contó Pablo, muchas nuevas habilidades que seguramente van a cobrar un nuevo protagonismo, y todo eso va a ser el nuevo negocio, el nuevo mercado, la nueva corporación y las nuevas oportunidades. Entonces, hoy tenemos que estar enfrente de un escenario absolutamente cambiante, ser flexibles, ser ágiles, ser maleables y probar constantemente, espíritu explorador, liderarlo, estar cerca de nuestra gente, pero no olvidarnos que nuestra responsabilidad es tener los pies acá, pero la vista en el futuro. La vista en saber qué es lo que creemos va a ocurrir de aquí a que el siguiente paso ocurra. Entonces, para mí esto es como una buena hoja de ruta como para no olvidarnos o saber a dónde volver a la hora de pensar en aquellas 4 verticales, en aquellas 4 variables que tenemos que tener en mente para no perder un poco el rumbo cuando en la vorágine del día a día estamos un poco apremiados.
no dejar que el vértigo de todo lo que está ocurriendo en este momento nos haga flaquear en alguna de estas 4 verticales, porque en definitiva es lo que va a hacer que nosotros podamos ser esos referentes que se espera que seamos dentro de nuestras empresas. Como decía Pablo, somos parte de la columna vertebral y tenemos que seguir siéndolo. Con lo cual, otra de las cosas que también me decía María Claudia cuando me preguntaba, me decía, bueno, y también contanos cómo es ser un CMO en Argentina. Bueno, todos conocemos un poco lo que ocurre en Argentina, es un poco lo mismo que ocurre en todos lados. En Conosur sabemos que Argentina vive de un vértigo político, económico y de reglas de juego constantes, con lo cual exige que de todo esto hagamos nuestro ADN constantemente. Pero en nada se diferencia de lo que el contexto nos lleva a vivir en todas las geografías. Con lo cual, no mucho más, quería de alguna forma compartir y me alegra escuchar que desde todos lados el eco y la visión es bastante parecida y bastante convergente. Creo que estamos todos de alguna forma en la misma página y ante los mismos desafíos y las mismas necesidades. Con lo cual, bueno, no sé si existirán preguntas o comentarios específicos que quieran hacerme en este contexto, pero estoy absolutamente abierto a escucharlos si fuera necesario. Perdón, como dijo María Claudia, son ya 9:10 de la noche acá, tengo un compromiso al que de hecho ya estoy llegando bastante tarde, pero me gustaría poder dedicarle, si fuera necesario, 5 minutitos más como para que poder evacuar cualquier comentario o cualquier duda. Pues gracias, Martín, de verdad por compartir esta hoja de ruta, estas 4 verticales que, como dices tú, creo que están muy alineados con lo que hemos venido escuchando tanto de Pablo como de Gladys, y que estoy segura que también vamos a escuchar con Sandra y con Lucas. Y me encanta eso que hablas de el capitán de ruta, donde hay que tener siempre un rumbo muy, muy firme, muy claro, con vista en el futuro, pero sobre todo siendo todavía más humanos y sabiendo que no somos infalibles. Me encantó esa parte, Martín. Gracias por compartirla. Buenísimo. Bueno, creo que están siendo muy conscientes de tu compromiso y de tu horario. y por ahora no quieren hacer preguntas. Está muy bien. Siempre se pueden responder en otro momento. En otro, sí, igual, sí, si surge alguna pregunta, claro que sí, Martín. En todo caso, mil gracias por compartirlo, vuelvo y te digo, y sobre todo por eso, por ver que estamos todos en la misma página, definitivamente, sin importar en el país donde estemos, estamos en la misma página. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, un abrazo. Y bueno, Sandrita, gracias a ti por cedernos tu turno. Seguimos contigo. Súper. Listo. Me cuentan cuando ven la... Ay, perdón. Ahí ya, perfecto. Espérense que se me fue. Empezaste atrás para adelante. Sí. Me cuentan cuando miren ya. Ya ahí estamos, CMO. Listo, perfecto. Bueno, digamos que cuando uno escucha todas estas implicaciones que tiene el nuevo rol de los directores de marketing, la pregunta que nosotros nos hacemos internamente dentro de SL es, ¿y esos cambios qué implicaciones tiene para las personas, ¿no? Y una de las cosas que intentábamos buscar es si hay algún estudio sobre salud mental de los CMO, o bueno, hay mucho sobre los CEO, pero poco sobre los CMO, y de alguna otra manera siento que son de los personajes que de alguna otra manera han tenido mucho más, digamos, retos dentro de la organización. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese rol activista del marketing, como comenzaron, como planteaba Pablo, y bueno, como reforzó también Martín. De alguna otra manera, definitivamente lo que ha pasado durante este tiempo es que el COVID y todas estas circunstancias lo que hizo fue encontrar una falla en el sistema.
Y de alguna otra manera esa falla, donde hay una baja credibilidad en las instituciones públicas, donde se le está pidiendo a la empresa privada tener un rol un poco más activo, digamos, dentro de los temas sociales, dentro de los temas, de hecho, políticos, dentro de los temas ambientales, de alguna otra manera se le está exigiendo un rol diferente también en la forma básicamente de vincularse las organizaciones y vincularse el marketing con esas realidades de consumidor, ¿no? Y una de las cosas que pasó y que me llama mucho la atención, y de hecho Martín lo habló del tema del espíritu explorador, es que cuando todo esto de alguna otra manera, todo ese planteamiento que teníamos de cómo planeábamos, de cómo desarrollábamos estrategias, se cae, porque hay un sistema que se empieza como a resetear, bueno, entonces empezamos a hacer todas las preguntas de cómo podemos abordar esta nueva realidad. Y en ese proceso, un poquito yo puse esta película del náufrago, porque es un poco el parámetro que hacemos, ¿no? Como narrativa, o sea, una cosa que va funcionando, una cosa que está súper planeada, como que todo va bien, y en algún momento dentro del proceso esto se cae y tenemos que empezar un viaje heroico. En ese viaje heroico es muy común que los primeros arquetipos que se activen o esos primeros movimientos que tenemos humanamente es el tema del explorador y el creativo. El creativo es algo que ha estado muy pendiente o muy asociado básicamente con el área del marketing, pero empezamos a hacer como un tema de exploración, y en ese punto de exploración donde decimos, bueno, esto como que las coordenadas se cambiaron, vamos a empezar a administrar un poco estos nuevos territorios, se le ha puesto mucho al CMO como esa responsabilidad de que nos ayuda a encontrar esa nueva brújula, y yo creo que eso ha generado también un peso muy importante en la responsabilidad sobre cuál va a ser el futuro del negocio, cómo podemos actuar, cómo podemos entender las nuevas realidades del consumidor, ¿no? Pero una de las cosas que nos parece interesante es que en esa exploración es inevitable, cuando vemos, y un poquito casi que resumiendo este proceso, haciendo una articulación entre cómo esta evolución está de alguna otra manera contenida sobre una evolución de otros referentes, como por ejemplo cómo las organizaciones se han ido como buscando un nuevo concepto un poco más plano, donde lo patriarcal se está un poco también quitando, donde entonces estamos buscando que las cosas sean más livianas, sean mucho más ágiles. Eso de alguna otra manera también va a implicar delimitar cuál va a ser la función del CMO, si va a ser hasta dónde va a llegar o si ya es un líder de negocio y no solamente una persona de marketing. Además vemos que el marketing ha tenido una evolución, y creo que una de las cosas que estamos viendo, y de hecho nosotros hemos nombrado una tendencia, el tema del marketing trascendental, y es, creo que no solamente lo estamos buscando centrarnos en los valores, sino también en la búsqueda de sentido, y los drivers de alguna otra manera han empezado a cambiar. De hecho, no es gratuito que ahorita todos estemos hablando de propósito y hay que buscar no solamente el por qué, sino hay que buscar el para qué existo, para qué estoy acá. Entonces, en esa búsqueda, de alguna otra manera, ya no solamente estamos buscando un tema de autorrealización, sino también un tema de trascendencia. Y yo creo que uno de los roles, y por eso veamos este tema activista del marketing, es cómo yo logro dar trascendencia a lo que yo hago. O sea, cómo me puedo comprometer de alguna otra manera con una causa que movilice y que genere un progreso y que tenga un impacto real, ¿no? Y ahí es donde este rol, que también evoluciona, ya no solamente se trata de, bueno, ¿y cómo me vinculo con el consumidor y cómo co-creo con él? Sino que también ya se vuelve todo un tema de transformador de mindset, ¿no? O sea, este es el personaje que se le pide que ayude a transformar. Y hay una cosa muy interesante cuando nosotros veíamos el tema de la trascendencia, y aquí es un poco cuando ya el tema del enfoque del marketing de las 4 P's, que sabemos que eso ya ha venido revaluándose desde hace algún tiempo. Hoy tenemos otras 2 P, que son el tema de personas y el tema de propósitos. Y en esa búsqueda básicamente de encontrar un para qué, también los líderes de marketing están buscando lograr entender cuál es el impacto que ellos pueden tener dentro de la sociedad. Lo curioso es que nosotros vemos que algunos libros de marketing con los cuales se están forjando algunas personas dentro de todo este tema del rol del marketing dentro de las empresas, por ejemplo, quitaron el tema de la trascendencia y solamente llegan al tema de la autorrealización. Y creo que una búsqueda hoy en día, porque además como humanidad estamos de alguna otra manera en el proceso, es buscar este tema de la trascendencia. Y eso implica tener, porque cuando uno habla de estos roles y decimos, no, tenemos que ser empáticos, pero además tenemos que saber de Big Data, pero además tenemos que tener futurología, pero además tenemos que trabajar el tema de contener el equipo, pero uno dice,
pues ¿será que sí somos capaces de todo eso? ¿O qué está pasando básicamente con las personas que están detrás de estos roles, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cómo están enfrentando esta situación? Y en ese proceso lo que nosotros vimos es que hay unos 4 arquetipos que están como configurando esa identidad de este rol, un poco tratando de cumplir con estos retos, ¿sí? Que es como necesito insights accionables, necesito buscar un retorno de inversión. Creo que la pandemia es como, bueno, aquí te va a poner a prueba a ver su capacidad de reacción, necesito ser ágil, necesito entender cómo planear o crear el futuro, el tema de trabajo remoto, bueno, y el tema de una mirada más humana. Entonces, nosotros hemos visto estos cuatro perfiles o estos 4 arquetipos metidos de alguna otra manera en función de este nuevo rol, que es primero el arquetipo del terapeuta, porque una de las cosas que ha pasado es que, claro, cuando todo esto empezó a revolucionarse, no solamente teníamos que ir a entender qué está pasando afuera y qué está pasando con la gente y cómo están desarrollándose, cómo están visualizando sus necesidades, sino que también hacia adentro, ¿no? Cómo están los equipos, los miedos, o sea, la gente empezó a angustiarse, ¿no? Como que todo se fracturó de alguna otra manera en esa tranquilidad y en esa confianza, y eso también genera un desgaste para los CMO. Entonces, hay un tema del terapeuta, hay otro rol que es el alquimista, que también lo han hablado, o sea, un poco esta conjugación entre el arte y la ciencia del marketing, o sea, necesito cómo conjugar todos esos 2 aspectos. El tema de ser visionario o de co-crear futuro y el tema de acelerador de cambio. Pues uno de los primeros temas es, bueno, si uno de los roles es ser un terapista, realmente cuál es el soporte terapéutico que tienen estos terapistas, ¿no? O sea, cómo ellos de alguna otra manera están manejando estos retos y cómo ellos se están exponiendo de alguna otra manera a poder como contener esa realidad que está cambiando constantemente, donde más tienen que estar aprendiendo todo el tiempo, donde más lo que hoy saben mañana no, lo que hoy planean mañana no. Entonces todo este tema de la resiliencia, o sea, cómo estamos ayudando de alguna otra manera a soportar esos impactos. El tema entre la alquimia y es, claro, o sea, tenemos que saber de todo, tenemos que saber de analítica, tenemos que saber de digital, tenemos que saber de todo, o es que el tema es, mi lógica es cómo yo construyo básicamente a través de esos diferentes recursos unas fórmulas que sean ganadoras para el negocio. Y ahí también es muy importante la conformación de los equipos, porque hay un momento donde también vamos a entender hasta dónde están los límites, o me vuelvo el duro en la analítica o me vuelvo el duro en el digital, o yo debería de entender de esos mundos, pero mi objetivo básicamente es la visión de yo cómo puedo crear esas fórmulas, donde además hay una dosis muy fuerte de racionalidad, que es todo lo que hemos sabido del marketing, pero hay una dosis muy fuerte de intuición también y de la capacidad de olfatearse a futuro. En el tema visionario, una de las cosas que también pasa, y estuvimos hace un tiempo también con la comunidad hablando un poco de los dolores del marketing, y a mí me impresionó una frase que algunas personas decían de mi cargo a disposición. Y una de las cosas que pasa en este escenario es que cuando nosotros empezamos a buscar construir, o sea, que no es solamente suficientemente tener un plan, porque a veces el plan cambia, lo que necesitamos es tener una postura y un propósito. Entonces, en esas dimensiones, como que estamos como enfrentados a muchos temas sociales, a muchos temas culturales, como que tenemos que tener una posición también interna muy definida. Y eso no es fácil para las estructuras organizacionales, ¿no? Entonces, aprender a negociar con generaciones distintas a las nuestras, donde quizás el miedo básicamente al cambio puede estar mucho más aumentado, aunque el deseo de sostener el negocio está siempre ahí como evidente, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces hay 3 arquetipos aquí o 3 posturas que empiezan como a visualizarse en los CMO. El que se asume la posición del mago y el que piensa que todo es posible y que todo lo que queremos hacer lo podemos lograr porque tenemos los recursos, porque tenemos la creatividad, porque podemos transformar. Pero también siempre está el miedo en donde básicamente esto sí va a ser una realidad, o eso que estoy olfateando, o es una inferencia, ¿no? Y ahí que esa dualidad entre la confianza de la intuición y el argumento de los datos, a veces ahí hay una cosa que hay una tensión que se tiene que solucionar. La posición un poco rebelde, que a veces hay personas que dicen, bueno, si yo tengo que poner en mi publicidad o tengo que hacer básicamente temas de inclusión o voy a poner una persona trans dentro de mi comunicación, o sea, ¿qué tanto esos esquemas van a generar una implicación en el negocio, ¿no? Y casi que la lógica es, yo sé que hay que hacerlo, y bueno, en qué momento uno dice, pero tampoco necesito saber en qué momento estoy siendo muy anarquista y en qué momento realmente estoy siendo visionario,
para no poner en riesgo básicamente a la compañía, ¿no? Y eso son esas dualidades que el CMO tiene que estar todo el tiempo trabajando. Y otra cosa es esa posición de lucha, y que hemos hablado del coraje y la valentía, y hay una cosa muy fuerte y es casi que siempre está la pregunta implícita a los CMO de, bueno, ¿y vas a poder hacerlo? O sea, necesitamos ver resultados. Y en ese sentido, una de los dolores más fuertes, como yo de alguna otra manera busco causas comunes para poder alinear al equipo, o sea, para poder de alguna otra manera articular todas las fortalezas en base a un mismo objetivo, así las habilidades sean completamente diferentes. Y el tema del acelerador del cambio, que es, sí, ahora no solamente necesitamos saber de marketing, sino también necesitamos saber cómo construimos cultura y cómo hacemos transformación. Y esto implica también un reto muy importante porque todo el tiempo tienen que estar buscando evangelizar al interior de la cultura, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que es un personaje de marketing tratando de explicarle marketing a los que no saben, ¿no? Entonces también hay una implicación en la forma como yo logro que la cultura apropie este tipo de mindset nuevos del marketing y cómo básicamente eso puede llegar a juntar a los equipos y puede llegar como a facilitar esos procesos de adopción que son tan difíciles y tan complicados. Entonces, pasamos de ese enfoque más especialista a un enfoque generalista. De hecho, ya pareciera que el tema del marketing no solamente es un rol y no solamente es un área, sino que se vuelve como una habilidad que deberíamos de tenerla a nivel transversal dentro de la compañía. De hecho, estábamos leyendo que en las 500 empresas, más o menos un 30% está haciendo como la prueba de qué pasa si no existe un director de marketing, ¿no? Y más bien hay líderes de negocio, ¿no? Y entonces empezamos a entender, bueno, cuáles van a ser las dimensiones del rol y el alcance del rol, cuál es la diferencia entre lo que yo hago versus lo que hace un líder de negocio. Entonces, simplemente como nuestras aproximaciones, y ahí reforzando un poco lo que decía Gladys, el tema de una mentalidad emprendedora es súper importante y visualizar las organizaciones como un espacio de reinvención y progreso colectivo donde básicamente no solamente hay que transformar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea, tenemos que aprender a leer el negocio y aprender a leer, perdón, los mercados con una visión muy clara como corporación. O sea, desde mi ADN, cómo es mi ADN y cómo esa visión de alguna otra manera va a empezar a evolucionarse desde adentro también. Desarrollar modelos de apropiación de los nuevos mindset para poder que básicamente hacia adentro también haya como una apertura a esos nuevos escenarios, digamos, de integración donde los retos son bastante grandes. La parte pues del human centric o el consumer centric es muy importante también porque hay momentos en que las personas cuando hacen este tipo de procesos tienen que enfrentarse a temáticas como muy complejas, ¿no? Como porque ya el tema no es solamente un tema del precio, dónde está, que es muy importante el tema de los canales que evidentemente también están revolucionando, sino también es entender dónde está mi distinción, o sea, dónde va a estar mi diferenciación. Y trabajar el tema de las tensiones dentro de la sociedad no es algo que sea tan fácil a veces para los diferentes públicos. Entonces también tienen que buscar una manera de traducir, pragmatizar todo eso a la compañía. Lo que decíamos, el tema de administrar equipos diferentes, de no pensar que estos roles deberían de estar solamente en una misma persona, sino que el cargo como un sistema necesita esas habilidades conjugadas para poder lograr los objetivos, entonces cómo poder aprovechar los talentos y las oportunidades y las alianzas y crear escenarios de manejo emocional de los CMO, porque básicamente una de las cosas que más pasa es que cuando estamos al frente creemos que estamos súper chévere haciendo cosas nuevas, pero también hay personas que dicen, mira, estamos parálisis por análisis, tenemos 20.000 datos, no sabemos qué hacer, hay un exceso de responsabilidad, etcétera, que yo creo que también a veces es importante contener para poder básicamente que toda esa necesidad que tenemos del rol de los directores de marketing, pues tenga como el objetivo deseado. Eso es. No, excelente, Sandrita. Como siempre, tú esa postura desde el arquetipo que nos hace pensar en tantas cosas. Así que es una postura diferente y una mirada distinta que queríamos abordar contigo, como digo, desde el tema de los arquetipos. Y bueno, Lucas, no por ser el último, el menos importante, y como dice la Biblia, los últimos serán los elegidos. Seremos los primeros. Exactamente, serán los elegidos. Entonces, adelante, queremos escuchar también tu mirada y tu postura desde tu posición, obviamente, acá liderando no solamente Colombia, sino otros países. Bueno,
Gracias, María Claudia, y gracias por, me han gustado mucho las visiones de todos los que están acá y gracias a los que todavía quedan ya aquí tan tarde. Prometo que no les quito mucho tiempo. Bueno, yo me llamo Lucas López, tengo la fortuna de liderar una posición muy bonita dentro del grupo familia que se llama la Vicepresidencia de Negocios, dentro de la cual hacemos el marketing. Entonces, digamos que por ahí hablaba Sandra que muchas compañías están buscando ya no tener gente de marketing, sino negocios. Y digamos, esta compañía hizo esa transición hace bastante tiempo y venimos construyéndola. Aparte de eso, digamos que pues también he tenido la fortuna de que es una compañía que tiene una capacidad de tomar riesgos, y a mí me gusta mucho, entonces digamos que es una compañía que me ha dado a mí eh, la oportunidad de montar adentro un montón de capacidades nuevas y digamos, de que estas cosas que les voy a hablar las hayamos hecho realidad y las tengamos ya funcionando. Y que esas capacidades, pues, desde esta área de negocio estén realmente transformando la compañía, transformando la cultura de cómo funciona y transformando sobre todo a las personas que trabajamos acá, no solamente en este equipo de los negocios, sino en general en la compañía. El, digamos que nosotros desde esta área de negocios, para explicarles un poco, voy a hablarles de los 4 grandes cambios que para mí han generado lo que hoy tenemos en esta área de negocios, pero pues básicamente hace 5 años empezamos este proceso de transformación en Grupo Familia, que ha sido supremamente exitoso, digamos, poniendo a esta compañía muy por encima de sus peers y sus competidores en crecimiento de ventas, en rentabilidad, en capacidad digital y capacidad de evolución, llevándola a ser constantemente una de las 5 compañías más innovadoras de Colombia. Digamos que nos hemos configurado desde esta área de negocios con precisamente con capacidades que instalamos transversalmente a través de la compañía y a través de los 8 países donde operamos. Entonces acá en esta área tenemos una gran área de analítica que tiene muy pocos, tiene 4 años dentro de la compañía, pero que nos está ayudando a transformarnos, un área de marketing y transformación digital interna con una agencia propia que ya hoy tiene cerca de 40 personas, el área de sostenibilidad que ha hecho que la sostenibilidad ya no se vuelva un cuento, sino que se vuelva parte del negocio, la innovación, digamos que todos los productos nuevos y los conceptos se crean por acá, y pues obviamente todo lo que hacemos desde comunicación, branding y trade marketing. Entonces digamos que la conjunción de las áreas ha sido capaz de generar un montón de sinergias entre ellas y producir, como les decía, resultados, algunos intangibles que nos van a hacer crecer en el futuro, pero otros supremamente tangibles y que se ven en el PIG de la compañía. Entonces, lo primero de lo que les quería hablar, y voy a empezar por el número 4, no por el número 1, es que yo pienso que las personas de marketing cada vez tenemos que ser más los generadores de la transformación dentro de las compañías. Cuando uno es la voz del consumidor y cuando uno ve el consumidor, pues yo creo que muy pocas compañías son capaces de transformarse de adentro hacia afuera. Se transforma de afuera hacia adentro, siendo capaz de leer lo que el mercado necesita mejor, primero y más rápido que los otros. Entonces, si uno es capaz de tener esa capacidad y digamos que llevarla a la compañía, siendo ese generador de propósito y ese generador de transformación y de cambio, y a la vez, digamos que lo junta con la capacidad adaptativa, que es creo que hoy en día un capability básico para cualquier líder, pero para esta área sí que más, porque insisto, pues si yo soy la voz del consumidor, es el que primero está cambiando y ahí es donde yo tengo que aportar esa visión y ese liderazgo a la compañía. Y puse algo que posiblemente para muchos va a sonar raro y es como que ser sostenible es una capacidad. Para mí sí, para mí cada vez más la sostenibilidad se vuelve un mindset. La sostenibilidad ya no es una tarea, no es un área dentro de una compañía, es una mentalidad que uno tiene que tener como persona y como profesional y de ahí empezarla a irrigar. Nosotros, por ejemplo, hemos, como les contaba, traído el área de sostenibilidad dentro del negocio y, y enfocarnos en hacer 3 grandes cosas.
La primera, obviamente, ser capaz de tener una menor huella ambiental, ser capaz de ser mejores todos los días, eso es muy básico. Lo segundo, ser cada vez más circulares, y es que lo que pongamos afuera venga. Pero lo más importante para mí, y la que está creando una gran diferencia, es la capacidad de generar bienestar, tanto adentro de los equipos como afuera. Y la generación de bienestar como parte de la sostenibilidad ha cambiado desde lo que hacen las marcas de esta compañía hasta cómo trabajamos aquí adentro, y está impulsando la sostenibilidad o la estrategia de sostenibilidad de esta compañía a unos niveles que no pensaba. Voy para el 3, empecé desde el 4, voy para el 3. Yo creo que no, que si un área de marketing, una persona de marketing poderosa hoy en día tiene que arrancar por cambiar su modelo estratégico, y obviamente pues si ya tiene esas capacidades de transformación, la compañía las ve y es uno capaz de tomarse ese rol dentro de la compañía, pues puede empezar a montar un modelo estratégico nuevo. Y para mí el modelo estratégico tiene una base clara, y es hay que hacer muchas escogencias. Yo creo que hoy cada vez más sufrimos de querer tener lo mejor de los dos mundos, y eso no existe, ¿cierto? Entonces queremos cosas perfectas, pero también experimentar, queremos ser todo súper predecible, pero ser muy innovadores a la vez, tener mucho control sobre todo lo que hacemos, sobre los equipos, sobre los gastos, pero a la vez ser capaz de correr riesgos, tener un montón de investigaciones de mercado y gastar mucho en eso, pero a la vez estar muy conectados con la realidad y digamos hacer muchas cosas, o tener un montón de agencias y proveedores externos y a la vez invertir en lo interno. Yo creo que cada vez hay que escoger más alguno de los dos caminos. Pues seguramente con lo que me están escuchando, nosotros hemos escogido mucho más el camino de la izquierda, ser mucho más experimentadores, arriesgarnos más a innovar, ser una compañía que, a pesar de ser grande, parte de una multinacional, etcétera, es capaz de asumir un montón de riesgos. Eso requiere mucha valentía y muchas conversaciones. Hemos escogido también, le decimos, preferimos la realidad a la investigación, gente muy conectada con la calle, y cada vez más tratando de construir capacidades internas y no externas. El segundo punto, creo que esto sí es una cosa muy de todos los que somos personas de marketing, y es: a todos nos están recortando los presupuestos, y eso hay que aceptarlo, y creo que caer en esa realidad y saber que el presupuesto va a ser más pequeño todos los días ayuda muchísimo a empezar a salir del duelo y a no pelear contra eso y empezar a construir. Y la manera de construir con bajo presupuesto para nosotros ha sido encontrar modelos de retorno sobre la inversión. Todos los días hay más cosas en que invertir, todos los días hay más cosas en donde meter la plata, pero la plata todos los días es menor. El gran centro para mí de resolver ese dilema se llama modelos analíticos de retorno sobre la inversión. Cuando uno los tiene y empieza digamos, a juntar el expertise de las personas con más analítica, las decisiones se vuelven un poco más fáciles. Y si solo uno lo junta con la capacidad de tomar riesgos y de tener valentía, pues al final la discusión de si el presupuesto es menor o mayor ya se va al pasado, y uno es capaz de ejecutar con lo que tiene. Y el último, y para mí más importante, es que pues cada vez hay que llenarse más. Yo me acuerdo que aquí en familia le decimos gente púrpura, gente roja, la gente que es muy buena en el negocio, en la marca, en las ventas; gente azul, la gente que es muy buena entendiendo digamos, la tecnología, las capacidades digitales, la analítica. Pues la conjunción de las dos y formar cada vez más gente que entienda las dos cosas, traerse más gente que antes estaba en IT o en tecnología o en finanzas o en analítica, y traérsela a trabajar acá, y al revés, mandar gente para allá, se ha vuelto para nosotros una obsesión, y es la gente que más cuidamos, esa gente que ha sido capaz de encontrar esa muy buena conjunción entre lo técnico de la tecnología y entender cómo funciona la tecnología y cómo se aplica, pero a la vez entender el negocio. Es la gente que más valoramos y más queremos, y de la que quisiéramos tener cientos o miles aquí trabajando. Bueno, esos son mis 4 grandes cambios, ahí con una pequeña historia del grupo familia, y espero que les haya servido y gustado, y pues súper atento a si hay preguntas, o si no, para que después, si alguien después se le ocurre y quiere tener una conversación conmigo, aquí estoy disponible.
Supremamente enriquecedora tu presentación también, Lucas. Me encanta eso de tomar riesgos y ver, desarrollar a través del conocimiento de la realidad y no tanto pensando en la innovación, ¿no? Que es algo que pasa a veces que nos vamos a inventar y no escuchamos mucho al cliente o al mercado y tú lo cuentas que realmente es totalmente diferente. Cuando hablábamos en estos días, yo te decía, el nombre de tu cargo, VP de negocios, y ahora sí que lo entiendo con tu presentación, con toda esta integración realmente de lo que es la organización como tal, porque eso realmente es lo que hemos visto a través de todas estas presentaciones, es el rol tan importante de CMO en estos temas de organización y cómo integra definitivamente y cómo lleva a la compañía a reinventarse, a arriesgarse, a hacer cosas nuevas. Así que ahora sí que me queda claro esa charla que tuvimos nosotros dos sobre este rol tan integrador hacia adentro en la compañía. Pues no sé si tienen preguntas, ahora sí ya podemos abrir los micrófonos, ya podemos leer las preguntas, habían algunas para Pablo, Pablo se tuvo que excusar también que tenía que salir, pero hay unas para ti, Gladys, para Sandra, para Lucas, voy a leerlas, ¿sí? Aquí tengo una, decía, es muy importante, Gladys, creo que era para ti, es muy importante que no solo las estrategias tecnológicas deban alinearse a la agilidad e innovación constante, pero a los equipos les cuesta apropiar el cambio, cómo invitarlos a apropiar esta nueva cultura y forma de hacer negocios. Claro que todos lo podemos responder, ¿no? Sandra también, Lucas, bienvenidos, obviamente. Hola. Pues sí, en efecto, pues el cambio cuesta. Y hay personas y organizaciones en particular que les cuesta más. Por eso es muy importante entenderlo, entender qué conecta a las personas y por supuesto yo creo que hay un elemento fundamental en los procesos de cambio organizacional y es la coherencia, top-down, o sea, realmente el liderazgo y articular en coherencia las diferentes agendas y voy a empezar y voy a contestar también con algo que estaban mencionando ahí, pues que cuál era el rol entre el CHRO también y el CMO y lo articulo porque yo digo que es el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto tiene que ser en últimas en función, el desarrollo de marca interno. Mis mejores aliados siempre han sido los de marketing, porque el desarrollo de marca interno, de hecho, es lo que tenemos que reflejar hacia afuera. Si esto no se trabaja en coherencia y tenemos una oferta externa, pero eso no se vive en la realidad hacia adentro, pues hay una disonancia cognitiva y disrupción, las personas no entienden la lógica y cuando no encuentran la coherencia, se desconectan. Y en esos momentos, pues los procesos de cambio, pues por más gerenciados que sean, pues empiezan a ser más difíciles. Entonces, en cualquier proceso de cambio, como en una campana de Gauss, siempre se tiene que entender que vas a tener un 10% que son los que ya se montaron, no han empezado, ni siquiera los declarados, pero ya están montados. No importa lo que vas a decir, yo ya me monto contigo y te voy a acompañar este proceso, vas a tener un 60%, seguramente un 60% también de personas que están indecisos y en la medida en que tú los logres conectar y empiezan a articular y empiezan a observar coherencia organizacional y especialmente de los líderes, los vas a lograr involucrar y que te acompañen. Y siempre vas a tener un porcentaje también de personas que no se van a montar en el cambio, que pues simplemente porque no, pues porque no están hechos para eso, porque no lo comprenden, porque no quieren, ni por qué, pero siempre en los contextos organizacionales pues se da esta distribución porcentual y pues a los que más hay que trabajarles, por supuesto, es a los del centro, o sea, es seguir a estos a los que tienes que involucrar y seducir también en este proceso y al resto pues toma decisiones también. Seguramente es lo que habrá que hacer, pero pues no sé si con eso respondo lo que estabas diciendo. Ok, no sé, Lucas y Sandra, si tienen algún comentario también ahí al respecto sobre esto, de cómo apropiarse de estos cambios. Yo voy a decir una cosa que va a sonar súper simple, pero yo digo que
siempre le digo a la gente, a nadie le hace falta lo que no conoce. Entonces, pues digamos que nuestro proceso siempre ha sido de antojar de manera permanente a la gente de por qué cambiar y de qué hay nuevo, ¿cierto? Uno muchas veces espera que la gente traiga el cambio y que sean los que traigan las ideas y eso pasa. Oye, cuando hay un equipo innovador y la cultura correcta sí pasa, pero también desde arriba hay que dar muchísimas razones de cambiar y hay que mantener a la gente antojada de manera permanente. Bienvenido. No, le tenemos al papá en horas extras. Esto es parte del cambio que tuvimos en nuestras vidas. Sí. No se preocupen, Lucas. Entonces sí, Ok. antojen a la gente permanentemente de lo que hay nuevo, de las tecnologías nuevas, de cosas que nacen en otras compañías. O sea, esa es la mejor manera de que la gente se mantenga conectada y con ganas de cambiar, porque les das propósito de por qué hacerlo, ¿cierto? No les das la imposición de mañana vamos a montar este nuevo, no sé, este nuevo software porque sí, porque la compañía decidió y todos vamos a montar en eso. Normalmente le invertimos mucho tiempo a antojar. Así nos demoremos un poco más y cuando ya arrancamos la gente está lista y lo está pidiendo. Excelente. Sandra, ¿quieres comentar algo? No, yo creo que es un poco reforzar lo que dice Lucas y es conectar la pasión con el propósito. Y yo creo que de alguna otra manera sí creo que cuando las personas de alguna otra manera sienten que el cambio tiene un impacto, yo creo que la gente se monta en el bus, o sea, se monta fácilmente y hace las cosas, digamos, porque lo que le motivó es precisamente esa transformación que se quiere lograr. Entonces sí creo que es súper alineado. ¿Cómo evidenciar las necesidades emocionales de los CMO sin que te perciban que te estás victimizando? ¿Qué nos cuentan ustedes al respecto? Hay una cosa muy curiosa que pasa y es que a ninguno de nosotros nos han ayudado a abrazar la vulnerabilidad como un valor. Yo creo que la vulnerabilidad siempre es como un escenario que tratamos como todo el tiempo de negar, ¿no? Y por eso está el miedo a mostrar lo emocional. Pero si nosotros vamos al punto, digamos, de la realidad actualmente, pues estamos en un mundo vulnerable y precisamente lo que necesitamos es fortalecernos internamente para poder, de alguna otra manera, hacer los movimientos necesarios como organización para poder tener realmente un impacto hacia afuera, ¿no? Yo creo que a mí particularmente me impresionó no encontrar muchos estudios o abordajes de la parte emocional de los CMO, porque de alguna otra manera como que ellos tienen que ser súper poderosos, tienen que tener absolutamente todas las habilidades, tienen que aprender de todo un poco, nunca dejan de aprender, y uno dice, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de eso en las personas? Y una de las cosas que sí vale la pena entender es la vulnerabilidad a veces se activa en función del contexto organizacional en donde tú estés, y por eso es muy importante estar alineado entre persona y propósito. O sea, yo creo que esa alineación es fundamental. Cuando esa alineación se da, de alguna otra manera, los ejes de seguridad, los ejes de empoderamiento y el miedo pues, de la vulnerabilidad se van trabajando de manera mucho más coherente y consistente, y eso logra unos resultados súper interesantes. Pero esa alineación tiene que estar siempre evidente. Porque un poquito lo que dice Lucas, o sea, si hay personas que de alguna otra manera le temen al cambio, no es que sean malas profesionales, simplemente no están, están articulados con la filosofía, ¿ves? Entonces, ahí hay dos opciones: o las personas toman una decisión o de alguna otra manera se hace un proceso para que puedan abrazar el cambio como un valor, básicamente, dentro de su proceso de desarrollo. No como un, voy a decir así, no como una evaluación negativa, básicamente, de sus habilidades. Entonces, sí creo que esa alineación es súper importante. No, ahí de pronto me gusta mucho lo que dice Sandra, le agregaría, yo creo que las compañías cada vez más tienen que buscar una cultura donde el trabajo no sea ir ponerse una máscara, o sea, es donde las personas se puedan comportar tal y como son, hablar tal y como hablan, y ahí lo decía Sandra, expresar su vulnerabilidad, su miedo, sus errores personales y profesionales de manera abierta. Cuando uno logra eso como cultura, que no es fácil, pero digamos que cuando uno logra
hacer eso, pues no solamente tienen una capacidad de generar, digamos, hablábamos de mayor bienestar, mayor tranquilidad, sino también eso potencia la innovación, eso potencia la capacidad de que la gente se empodere y haga cosas que no le piden. Lo que pasa es que instalarlo es muy difícil, porque al principio se ve muy riesgoso, pero una vez está, digamos, una vez está eso instalado culturalmente dentro de la compañía, se empiezan a ver un montón de cosas nuevas. Ok, no sé, Gladys, si tienes algo para comentar ahí. La verdad es que lo que estaba pensando es, primero, pues lo que estaba mencionando Sandra, y es realmente darle la bienvenida a la vulnerabilidad a nosotros pues, en la vida. Y los invito a ver un TED de Brené Brown, quienes no lo hayan visto, pues yo creo que esto es liberador, o sea, es como quitarse una mochila llena de piedras innecesarias y entender que, pues sí, pues que la estamos pasando mal y que este contexto, por bien que lo hayamos gerenciado y demás, pues no deja de ser un contexto desafiante. En este instante, toda la perspectiva de well-being es un desafío para todos. Para todos. Luego, en las organizaciones, realmente y en estos contextos sí que debemos estar cuidando pues, la salud emocional y todos. Si todos hemos echado lágrima, desespero de estar en este computador todo el día, antes de que se conectaran todos estábamos diciendo que ya gafas, sordos, estamos entre ciegos, sordos y pues con escoliosis, o sea, con la espalda hecha miércoles también de estar sentados sin parar. Y yo creo que cuidar la salud emocional es un issue realmente y es una de las grandes prioridades y para todas las profesiones. Y conectada, yo pensaba y pues no tengo sustento sobre eso, pero yo decía, es chistoso porque para cada una de las profesiones se está esperando una energía. Entonces, así, para el de marketing se está esperando que sea el innovador, que siempre tenga ideas, que siempre esté sonriendo, que siempre esté dispuesto. Al de recursos humanos siempre se espera, mejor dicho, cándido, amoroso, que siempre esté una sonrisa, que sea psicoanalista, niñera, además. Y lo cierto es que, pues, detrás de todo esto, pues, hay seres humanos con grandes preocupaciones Y retos. hay retos personales Sí. también. De Entonces, acuerdo. pues yo creo que entenderlo de esa manera y tener contextos de confianza para poder habilitarlo, pues nos saca de ese juicio, pues que si tú estás en un momento vulnerable te estás victimizando. Ahora, también hay que entender cuándo sí nos estamos victimizando. También hay que entender eso y saber leerlo. Pero un poco Okay. estaba reflexionando. Aquí hay una de Juan Pablo Peña, que es parte de nuestro directorio en Chile. Me encanta esta pregunta que está haciendo Juan. Y dice, hace unos días en nuestro directorio de Chile se planteó lo difícil que está haciendo retener el talento, sobre todo el joven que opta por emprender. Desde mi punto de vista, la oportunidad está en invitarlos a asociarse y asignarles proyectos que puedan liderar dentro de la compañía sin importar su experiencia. ¿Cómo ven ese desafío? Lucas. Y yo complementaría, a mí el tema, me parece que eso, hay dos cosas ahí importantes, una fácil de construir, una muy difícil de construir. Digamos, el tema de generar proyectos y, digamos, esa libertad para emprender cosas diferentes, novedosas, más parecido digamos, a lo que sería una startup que un negocio convencional, es relativamente fácil. Lo más difícil, porque también es algo que digamos, un emprendedor va detrás de dos cosas, de un propósito de cambiar algo, ¿cierto? De cambiar el mundo, de cambiar un negocio. Creo que eso se puede dar, pero también va detrás de una recompensa económica diferente a la que ofrecen las compañías. Esa para mí ha sido la más, digamos, la más difícil de cambiar. Sobre todo las compañías grandes tienen esquemas de compensación supremamente estrictos que obviamente hacen que la compañía, digamos, se mantenga en un equilibrio, pero ve uno esos perfiles de personas muy jóvenes con unos talentos excepcionales que, digamos, se salen de los esquemas de compensación tradicionales y falla uno muchas veces en ser capaz de salirse de la regla y ofrecerle ese incentivo económico o incluso muchas veces no económico, sino, no sé, más vacaciones, más tiempo libre, un horario flexible.
esos incentivos adicionales para mí son un súper desafío porque yo encuentro en eso una inflexibilidad muy grande. E insisto, y no es que esté en contra de ella, ahí me la comparto, porque manejar una compañía grandísima con un montón de excepciones es difícil, pero como todo en la vida, es difícil, pero no es imposible, que hay un reto súper interesante por resolver. Okay. Yo quisiera agregar frente a eso, y es que la pandemia sí que nos puso de presente y llegó para quedarse, pues el descubrir nuevos modelos de trabajo y nuevas formas de trabajar. Y todo el gig economy nos empieza a mostrar que hay una cantidad de trabajos esporádicos, que hay omnipresencia y podemos empezar a encontrar talento en otros países, en otras regiones, por tiempo parcial, modelos de employee sharing, de job sharing. O sea, empiezan a mostrarnos que el talento, pues realmente ya no estamos solo limitados a lo que naturalmente entendíamos y creíamos que era la forma de retener. Entonces, pues sí, de acuerdo y coincido contigo, Juan, que pues hoy las organizaciones tenemos que empezar a mirar nuestros modelos un poco más flexibles y ojalá en el futuro, ojalá, pues además la legislación colombiana y de la región nos empieza a acompañar mucho más, pues porque pues nuestras legislaciones en la región también son muy estrictas y no permiten, esto es como pecado capital, ¿no? Entonces, no acompañan mucho la tendencia que se está necesitando. Sandrita, ¿algo para aportar? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que planteaba Lucas de, digamos que la gran diferencia entre los emprendedores y las startups y todo esto es que ellas nacen con un propósito. O sea, lo que pasa con las organizaciones es que están buscando transformarse a ese lugar. Y eso de alguna otra manera a veces genera un cortocircuito. Y ahí lo que dice Gladys, el tema de, no sé si porque mira que el código de la retención de entrada genera una lógica muy de control, ¿no? Yo creo que también el tema es de cómo yo conecto y cómo yo básicamente genero nuevos sistemas básicamente de trabajo que permitan aprovechar un poco los talentos, pero también un poco cumplir como con esas motivaciones que tienen las personas frente al tema de poder hacer su propio camino. Entonces, perfecto.